el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Somos un eslabón más. Sin el resto de los eslabones es poco lo que podemos hacer. Y por eso ninguno es más relevante que otro, y cada uno suma un montón. De hecho, antes de empezar con más o menos el programa, que fue lo que organicé para darles, gracias a las clases de ESI, mi trabajo ha cambiado rotundamente, porque, y por ejemplo, es un cambio que puedo decir hoy desde la práctica, que los niños se animan a contar muy rápidamente, a diferencia de años anteriores, que se puede notar cuando uno lleva un caso a juicio, que solo hay un hecho de abuso sexual, o 2 hechos, o 3 como mucho, y años anteriores podíamos notar que había una sistematicidad en el abuso sexual que llevaba más de 3 o 4 años, esa criatura siendo abusada, hasta que podía hablar o no. Eso hoy ya es, gracias a Dios, cada vez más escaso, el sostenimiento en el tiempo del abuso sexual, y bueno, estamos teniendo muchísimos, pero muchísimos casos de que a la primera situación de abuso el niño cuenta. Y esto realmente debo agradecerlo a los maestros, a la gente de salud, que está realmente mucho más atenta que años anteriores. Y a las clases de ESI, claramente le han dado a los niños un vocabulario, una forma de poder expresar eso que ellos no comprenden, y al ponerle palabras lo pueden decir a quien esté al lado, ya sea la maestra, ya sea el amigo, la amiga, la persona que pueda o que ellos confíen que van a protegerlo. Bueno, ya entiendo que han visto un montón de conceptos de abuso sexual, hay innumerables conceptos, como cantidad de autores, pero a mí me gusta siempre simplificar los conceptos de alguna manera, porque de esa manera son más abarcativos de un montón de circunstancias que pueden ser abuso sexual y no conocemos que sean abuso sexual. Entonces, yo acá voy a compartir una filmina, van a ver que son conceptos muy cortitos, me dicen si, por favor si se ven o no, porque bueno, no soy muy ducha en estas técnicas nuevas. ¿Tengo autorizado? Sí. Vamos a ver. Este concepto de abuso sexual infanto-juvenil, esto lo pueden sacar de cualquier bibliografía, pero es un concepto simple, es decir, es la participación de un niño, una niña o un adolescente dependiente o de desarrollo inmaduro en actividades sexuales que no son capaces de comprender, ni de prestar consentimiento, que violan los tabúes sociales de los roles familiares. Este concepto, así tan simple y tan escueto, conlleva algunas cuestiones que yo entiendo que son importantes. Una es que no todos los adolescentes involucrados en situaciones de sexualidad se convierten en abuso sexual, ¿sí? Esto es importante aclararlo, ¿sí? ¿Qué características puede llegar a tener la actividad sexual siempre para que sea un abuso sexual? Es la falta de consentimiento, ¿sí? Nunca puede haber un consentimiento en menores de 13 años, eso dice la ley. Entonces, hay dos opciones. Si la criatura tiene menos de 13 años, aunque preste el consentimiento, la ley entiende que no va a existir consentimiento. Y, por otro lado, tenemos adolescentes, y tenemos que nosotros podemos llamar niños a partir de 14 años, que pueden tener relaciones sexuales, ¿sí?, en ciertas circunstancias, pero que para que sea abuso sexual no tiene que haber consentimiento. Ahora, el abuso sexual siempre es una forma de ejercicio abusivo de poder, ¿sí?, y consistente en la utilización de un niño o adolescente por parte de un adulto o menor punible, que le produce connotaciones psicológicas y físicas adversas. Acá, acá se da una paradoja, como siempre digo, que el niño está enmarcado en la Convención de los Derechos del Niño, que ustedes ya conocen, y niño para la Convención es incluso un niño de hasta 21 años, ¿sí? Para Argentina, niño lo es una persona hasta los 18 años.
¿sí? Pero en algunas cuestiones, en algunos delitos, que ya lo vamos a ver, un niño de 16 a 18 años puede ser también un agresor y puede ser una persona que deba ser intervenida por la ley. ¿Qué quiero decir? Que no siempre es un adulto el agresor sexual. También lo puede ser un niño de 16 a 18 años de edad. ¿Sí? Que esto es una cuestión legislativa, ¿sí? Y aunque pueda sonar injusto para un lado o para el otro, lo cierto es que es así. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar muy generales en el abuso sexual infanto-juvenil? Uno es que siempre se va a involucrar al niño o adolescente en actividades sexuales, ¿sí? Siempre. Digo actividades sexuales porque hay multiplicidad de formas de abusar del otro. Estas actividades sexuales, como dije, pueden ser con contacto físico o sin contacto físico. Ya vamos a ver toda la tipología que abarca el Código Penal de Argentina. Se debe considerar a este niño o niña o adolescente siempre como portador de una experiencia traumática, así sea un hecho muy simple a un hecho muy grave, tiene que ver con la subjetividad de la víctima, y esto puede siempre que verlo desde los operadores, digo, maestro, salud, justicia, policía, siempre como un receptor o como un portador de una experiencia traumática. Es algo que atraviesa, que hay un antes y un después, ¿sí? Nunca va a ser igual la psiquis de esta criatura. Por otro lado, como dije, es una situación muy compleja, es decir, que abarca diversos factores, y por eso ningún organismo, ninguna institución es más importante o relevante que la otra. Todos tienen que actuar de manera interdisciplinaria. De esa manera podemos llegar a contener, a acreditar y a responsabilizar a quien debe hacerlo, digamos, por un hecho de abuso sexual. Y hay otra cuestión que es importante aclarar, que no todas las situaciones de abuso sexual, que podemos considerar desde otras ópticas, por ejemplo, desde la psicología, desde salud, no todas las situaciones van a encuadrar en un abuso sexual tipificado en el Código Penal. El Código Penal, debo decirlo, va mucho más lerdo que como toda la legislación en general, mucho más lerdo que las adaptaciones de los delincuentes a los nuevos delitos, a las nuevas modalidades, y lamentablemente siempre estamos atrás. Ustedes habrán visto ya en las anteriores clases los indicadores. Yo esto quiero hacer una diferencia desde la mirada de la justicia de lo que son indicadores de abuso sexual, desde la psicología, desde la medicina. Habrán escuchado, me lo contaron, digamos, a médicos, a psicólogos. Bueno, ellos hablan de indicadores específicos, inespecíficos, específicos como pueden ser lesiones físicas, enfermedades de transmisión sexual, inespecíficos, como las conductas, los cambios de conducta en los chicos, los cambios de humor, el desgano, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, etc. Pero acá es importante aclarar que ninguno de estos indicadores por sí solos, ¿sí? Ninguno por sí solo va a acreditar la existencia de abuso sexual desde la órbita de la justicia, ¿sí? Esto es una cuestión que lo vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos qué es abuso sexual para la ley, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay ciertos requisitos para poder llegar a acreditar un abuso sexual. Que no significa que no exista el abuso sexual, pero para la justicia es necesario que llenar o acreditar ciertas cuestiones. Vamos a hablar de un tema que es para mí muy importante y que no me gusta mucho, pero bueno, es porque es muy doloroso encontrar situaciones de menores abusando de otros, ¿sí? Normalmente esto desde la psicología, ya lo habrán visto, es muy natural o normal que un niño que ha sido víctima de abuso sexual repita estas acciones y con otro, porque son las conductas que ha asumido o que ha aprendido en el justo momento del desarrollo de su sexualidad, ¿sí? Entonces,
es muy importante aclarar qué pasa en Argentina con nuestra ley en casos de menores que abusan sexualmente de otros niños. Bueno, tenemos la Ley Nacional número 22.278, es el régimen penal de la minoría. Es una ley muy cortita que en realidad viene a zanjar una cuestión. Hay menores punibles y menores no punibles. Significa que, esto es muy importante que se entienda, cuando un hecho de abuso sexual es cometido por un niño no punible, es decir, menor de 16 años, no hay delito penal. ¿Sí? Diferenciemos. Hay abuso sexual, no hay delito penal. ¿Sí? Entonces, la ley, es decir, la justicia, el fiscal, no puede ingresar a investigarlo. Está vedada esa posibilidad, porque no hay delito. Si ingresara una denuncia de un abuso sexual de un niño de 14 a uno de 8, ¿sí? Esta circunstancia es desestimada de inmediato. Una vez que se acreditan las edades, no se investiga. Es decir, y la pregunta es, ¿y qué pasa con esta situación? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, esta debe ser abordada por otros institutos o por otros operadores del sistema, que obviamente será el CENAF, el juzgado de familia, ¿sí? Salud mental. Son otras variables que básicamente van a apuntar a evitar, ¿sí?, que se vuelva a cometer un acto de esta naturaleza, y 2, contener a ambos niños. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un agresor de entre 16 y 18 años de edad? ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Como ya dije, no es punible aquel que es menor de 16 años. Tampoco lo es, dice la ley, aquel que no haya cumplido 18 años respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de 2 años, con multa o inhabilitación. Para traducirlo, todos aquellos delitos que tengan una pena mayor a 2 años, ese menor de 16 a 18 va a ser intervenido por la ley, ¿sí? Va a ser atravesado por la justicia. Ahora, el tratamiento va a ser muy diferente, ¿sí? Muy diferente, ahora se los voy a contar. Todos aquellos delitos que no excedan de 2 años, no hay delito. Es lo mismo que si fuera un menor más chico de 16. No va a haber delito, la justicia no puede intervenir. Cuando digo la justicia no puede intervenir, lo digo porque la justicia interviene en razón de la legislación vigente. La legislación vigente la realizan los legisladores, ¿sí? Y no hay forma de extender o hacer chicle la ley penal. La ley penal es de interpretación restrictiva, es decir, no puedo extenderla a causas parecidas, no puedo estirarla, no, es muy, por decirlo de alguna manera, literal. El único que tiene capacidad para interpretarla o dar, digamos, detalles o conceptualizar párrafos, partes que son abiertas, que son ambiguas, es el juez, ¿sí? Ni siquiera el fiscal. Es el juez quien va a reinterpretar esa ley. Bien. ¿Qué pasa con los chicos cuando ingresa un caso con un agresor menor de edad? ¿Y por qué es importante? Porque este menor también está protegido por la Convención de los Derechos del Niño y un montón de convenciones y legislaciones que están justamente en su protección. Porque la mirada es diferente, es distinta, no se busca la punibilidad, lo que se llama, es decir, no se busca castigar a este menor, ¿sí? Porque normalmente, la mayoría de las veces, viene de un entorno sufrido, de un entorno con muchísimas carencias, de un entorno abusivo, de un entorno que seguramente él también ha sido víctima de abuso sexual u otros delitos. Entonces, ingresa esta denuncia, se investiga el caso como si fuera un agresor adulto, se llega a la instancia de juicio, se lo puede declarar culpable, ¿sí? Pero para imponerle una pena, la situación es diferente, ¿sí? Y a veces tenemos, bueno, hay miradas encontradas en la sociedad con esta posibilidad de imponer o no una pena a un menor.
Bueno, la ley exige que por lo menos, antes de decidir si es posible establecer una pena a un menor punible, debe pasar por un año mínimo de tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? En la ley es una cosa, en los hechos es otra. El tratamiento es un seguimiento que se hace a partir de el SENAF, Departamento de Servicios Social del Poder Judicial, tratamiento psicológico, incorporación a educación de ese menor si no está escolarizado, realización de talleres. Bueno, es un seguimiento para ver si se comporta de alguna manera diferente ante esta nueva intervención o si, bueno, sigue, digamos, estando en el camino de la delincuencia, por decirlo de alguna manera. Recién ahí se va a poder establecer la necesidad de una pena o no, ¿sí? Y bueno, la Corte Suprema, que es nuestro máximo tribunal, ya ha establecido que no hay necesidad de establecerle una pena a un menor de edad. Así que van a ser raros los casos que encontremos la posibilidad de establecer una pena a un menor. Vamos con los delitos que tenemos en el Código Penal. Porque ustedes, como maestros, como salud, habrán visto un montón de situaciones que son abusivas, ¿sí? Que son, de alguna manera, abuso sexual para la víctima, y a veces no lo son para el derecho penal, ¿sí? Hay un capítulo en el Código Penal, que es el título 3, capítulo del 2 al 5, lo pueden sacar de Infoleg, que vamos a encontrar solamente estos delitos que están acá en la filmina, que son la figura básica, que es el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante, el abuso sexual con acceso carnal, la corrupción de menores, el abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, la prostitución de menores, producción, publicación, etcétera, de representaciones de imágenes de abuso sexual infantil, exhibiciones obscenas, rapto y grooming. Voy a dejar de compartir, porque eso, bueno, después yo se las mando. Pero bueno, esos son los únicos delitos que vamos a encontrar en el Código Penal. Y sabemos que hay un montón de situaciones más que pasan en la vida real que no son delitos. Pero eso no es todo. No solo que está acotado la cantidad de delitos, sino que, como dije, hay, digamos, ciertos requisitos que deben tener estos hechos de abuso sexual para que constituyan delito. Vamos con la figura básica, que es el abuso sexual simple. ¿Qué es el abuso sexual simple para el Código Penal? Está en el artículo 119, primer párrafo. El Código simplemente dice el que abusare sexualmente de otro. Nada más. No dice cómo, solo dice el que abusare sexualmente. Bien. Entonces, la jurisprudencia, es decir, los fallos de los jueces, la doctrina, ¿sí?, intenta dar un concepto a esto, que es abuso sexual, porque si me mira feo, si me está mirando la cola, si me acosa, ¿es abuso sexual o no lo es? Pues no, eso no es abuso sexual. Aunque es una circunstancia abusiva, porque tiene las mismas características. Siempre es una cuestión, un abuso de poder en contra de alguien que tiene una asimetría física y psicológica enorme, que es un niño, ¿sí?, y que conlleva alguna actitud sexual. Pero nuestro concepto primario de abuso sexual no entra aquí. ¿Qué es el abuso sexual? Bien, es todo acto, ¿sí?, que, el abuso sexual simple, ¿sí?, es todo acto que, de alguna manera, afecte la incolumidad física, ¿sí?, o la dignidad de la persona. Básicamente, se los traduzco, el que tocare a otro. Pero no cualquier tocamiento. ¿Vieron? El Código Penal, la ley, todo el tiempo pareciera que establece como trabas o como estancos que hay que ir pasando. No es tan simple llegar a la acreditación de un hecho. Bueno, ese tocamiento, ¿dónde tiene que ser o cómo puede ser?
Ese tocamiento tiene que ser en alguna zona que sabemos que tiene connotación sexual. Vagina, cola, pechos, cerca del pubis, pueden ser besos, ¿sí? El beso es un tocamiento, bueno. Pero además tiene que tener una connotación sexual. Todos los delitos, y a partir de ahora, todos los delitos de abuso sexual van a tener como dos partes, la parte subjetiva y la parte objetiva. La parte objetiva es esto que le estoy diciendo, es el tocamiento, el atravesar el espacio físico del otro, ¿sí? Y violar de alguna manera la intimidad y la esfera de pudor de cada uno. Pero además requiere una connotación subjetiva, ¿sí? O un aspecto subjetivo, que es que para la víctima, ¿sí? Ello haya tenido connotación sexual, ¿sí? Porque bien sabemos que puede venir hablemos adultos, los ejemplos trato de darlos con adultos porque con los niños el 99% van a ser abuso sexual, ¿sí? Pero por ejemplo, si nuestro novio viene y nos palmea la cola, objetivamente es un abuso sexual, tiene connotación sexual, pero no es un abuso sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene esta connotación sexual para la víctima, pero además el tipo penal o la clase de delito, que es el abuso sexual simple, requiere otra cosa más, que es el dolo. El dolo que, bueno, que por ahí se nombra en las noticias, una acción dolosa, homicidio doloso. Bueno, ¿el dolo qué es? Es el conocimiento que tiene el agresor de lo que está haciendo. O sea, el dolo de abuso sexual es, tengo el conocimiento de que estoy abusando sexualmente. Es decir, que tengo otra valla aquí. Si la persona que está tocando en la vagina a un niño, pero que no sabe o no tiene la conciencia para saber que está abusando, listo, no llega a constituirse un delito, ¿sí? Hay que pasar todos estos escollos, por decirlo. Pero bueno, la ley argentina tiene algo bueno, a diferencia, por ejemplo, de la ley estadounidense, que no se necesita acreditar el móvil. ¿Sí? Vieron que siempre en las series el asesino tiene un móvil, no sé. Bueno, acá no hace falta. La ley argentina no le exige ningún delito. No nos interesa cuál es el móvil del autor para hacer este delito o no. ¿Sí? Pero sí el dolo. Eso es una condición muy importante. Todos los delitos de abuso sexual, todos son dolosos. ¿Sí? No existe el abuso sexual culposo, como sí puede haber homicidios o lesiones culposas. Ahí estoy leyendo, hola, ¿qué es el dolo? Bien, lo vuelvo a repetir. El dolo está en la subjetividad del agresor, es una exigencia de la ley penal para que se constituya un delito determinado. Todos los delitos de abuso sexual son dolosos, como dije, es decir, que requieren todos el dolo. Sí o sí tiene que haber dolo. ¿Qué es? Es acreditar que el autor, el agresor, tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo. Es decir, si una persona está inconsciente o pasada de droga, que no tiene el control de sus actos, y toca la vagina de un niño, ¿sí? O de una niña, bueno, no va a haber delito. ¿Va a haber abuso sexual para ese niño? Sí, obvio, es innegable. Nadie lo va a discutir. Pero ¿es delito? ¿Es un delito ese abuso sexual? No. Va a quedar, no va a saltar el estanco del dolo. Entonces, de esa manera, no podemos seguir avanzando. Esto que estoy contando, ¿sí? Pasa con todas las clases de abuso sexual. Se dividen en objetivo, subjetivo, hay que ver si existe el dolo, en todos hay que hacer este análisis. Bien, hay otras cuestiones más. Disculpen, tomo un segundito de agua. Hay otra cosa que exige el Código Penal, que está en el primer párrafo del artículo 119, ¿sí? Que es lo que se llama el medio comisivo. Es decir, encima, con todo esto, algo más. Bueno, los medios comisivos que establece el 119 son que esta acción, el agresor, pero claro, sí,
Yo voy leyendo, ¿sí? Cuando puedo les voy contestando para no ir cambiando de tema. Sí, por eso dije al principio que es muy injusta en algún punto la ley penal y está muy retrasada con los avances, no solo internacionales, sino las metodologías delictivas que existen hoy, que realmente exceden los 10 clases de abuso sexual que existen en el código. Estamos muy lejos. Bien, ¿cuáles son los medios comisivos? No basta con el tocamiento, no basta con la connotación subjetiva, no basta con el dolo, sino que tiene que haber un medio comisivo. Se los voy a leer porque a mí me cuesta todavía retenerlos, porque son tan poquitos que da bronca en algún punto. Por suerte, con los niños menores de 13 años no necesitamos un medio comisivo. Cualquier tocamiento que pase estas 3 fronteras que ya expliqué, y el menor que tiene menos de 13 años, listo, es abuso sexual. Ahora bien, ¿qué pasa con los de arriba de 13 y los de que llegan hasta 18? Bueno, se va a requerir acreditar que ese tocamiento haya sido mediante violencia. Sabemos que en muchos casos no es media violencia. Sabemos que en muchos casos el abuso sexual es bien calladito, bien intrafamiliar, a través de juegos, a través de otras circunstancias que no son violencia. Bueno, amenaza. Normalmente está la amenaza, pero siempre no en forma de amenaza. El niño no la recibe como una amenaza, aunque lo sea, porque no le cuentes a tu mamá, no le cuentes a quien te cuida. ¿Por qué? Porque si no, se van a enojar con vos. Eso no suena a amenaza, ¿sí? Pero se requiere una amenaza. Abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Es decir, estamos hablando de aquellas circunstancias donde asimétricas, ya de por sí niño adulto es asimétrico, hay que sumarle que sea alguien que tiene el poder en la casa, el que manda en la casa, el que tiene el control, si ese chico está en la escuela, alguien que, no quiero llegar, digamos, a las agravantes que ya vamos a llegar, pero que tiene un control de alguna manera sobre él, ¿sí? Por ejemplo, si van a la iglesia, un referente de allí, un referente de los maestros, un referente de... Y hablo de maestros porque he tenido muchos casos, pero hablo de gente que capta la confianza del niño, que normalmente sucede fuera de la casa. Después sigue diciendo el artículo, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Bueno, esto vino a hacer una reforma posterior, porque como un agregadito que abrió un poco más el abanico de posibilidades de estos medios comisivos, porque, como dije, de los chicos de 14 a 18 años, si no ingresaba en alguna de estas modalidades, quedaba fuera también. Esto permite, la última parte, decir, la víctima no pudo consentir. ¿Por qué? Porque se quedó paralizada, porque tenía miedo, porque estaba en un estado de shock, ¿sí? O lo que sea. Bueno, ese párrafo, gracias a Dios, permite incluir todo este abanico de posibilidades para poder acreditar el delito. Es muy difícil acreditar los delitos de abuso sexual, hablando de la práctica, porque el 70-80% no deja marca en el cuerpo, deja marca en la psiquis. Y esos indicadores en la psiquis, esos cambios de conducta en la psiquis, como ya lo vieron, no son definitorios del abuso sexual. Es decir, no son, no van a definir, porque exista un indicador de esos, no va a definir necesariamente que haya abuso sexual. Entonces, pasa a ser lo que en teoría de la prueba llamamos indicios, ¿sí? Estos indicadores son indicios de que habría un abuso sexual. La palabra indicadores que ustedes utilizan desde educación, desde salud, desde la psicología, para nosotros son indicios. ¿Y qué pasa con los indicios? Los indicios no prueban el abuso sexual, ¿sí? El probar un abuso sexual se hace a través de una prueba directa, que puede ser la declaración de la víctima, si puede hablar,
el cuerpo de la víctima, si ha dejado marcas, en los menos de los casos, gracias a Dios, en el sentido de que cuando dejan marcas son hechos más graves que un abuso sexual simple. Y el resto de estos indicadores van a ser prueba indiciaria, es decir, como un sol, ¿sí?, con planetas girando alrededor. La prueba directa es la principal y el resto solo indicios. Sin prueba directa se cae el caso, ¿sí? Entonces, ¿qué digo cuando se cae el caso? No se puede acreditar este abuso sexual. Y uno dice, sí, pero hay abuso sexual. Sí, claro, hay, pero estamos muy atrasados, ¿sí?, con la legislación, y estamos muy atrasados con esto va variando, gracias a Dios, con la interpretación jurisprudencial de estos delitos. Lo que pasa es que los jueces, y no es por defenderlos en absoluto, porque la perspectiva de género vino a abrir, digamos, flexibilizar bastante cómo acreditar los delitos sexuales. Antes se exigía muchísimo más. Piénsense en esto, antes se exigía a una niña de 14, 18 años, o un niño de 14, 18 años, que se hubiera defendido. Si no había acreditación o marcas de que se hubiera defendido, entonces no había abuso. Entonces quiso hacerlo. Eso está superado. Hoy, gracias a Dios, está superadísimo. Hoy no es posible, digamos, que da vergüenza si alguien habla de eso en el medio de un juicio. Es vergonzoso. A la víctima no se le puede exigir nada, ¿sí? Entonces, en eso por lo menos se ha cambiado, y eso ha sido por la perspectiva de género, digamos, y cómo ha cambiado, digamos, el modo de pensar de toda una estructura tan machista y vertical como es el Poder Judicial, ¿sí? Porque esto también ha cambiado. Y tenemos grandes juezas con una perspectiva de género realmente maravillosa, que comprenden lo que transita un niño, niña o adolescente abusado. Pero bueno, esto puede modificarse, esto no es para siempre. La ley todo el tiempo se va modificando y requiere de no cambios en la justicia en sí, sino cambios en la legislación. Una vez que cambie la legislación, va a ser mucho más fácil adaptarse a esta nueva ley y flexibilizar, digamos, ya las cabezas y las mentes para entender que estos casos son muy, muy, muy especiales. No es un robo, no es un hurto, no es ni siquiera un homicidio. Es algo que pasa en secreto en la mayoría de los casos, que como dije, no deja marca, y solamente son las marcas internas que encima ni siquiera podemos acreditarlos en el momento, porque también tenemos otra valla, que es los tiempos del proceso penal. Un niño transita, un niño, una niña o adolescente, discúlpenme si por ahí hablo en singular, pero transita este dolor, este abuso sexual, este atravesamiento de su psiquis a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, en un día a otro, en un par de meses, no va a tener resuelta la psicología o su psicología si qué grado de vulneración tiene, si le quedó daño psíquico o no, si esto conlleva alguna secuela. Todo eso requiere tiempo, que a veces ha sucedido que el daño psíquico aparece mucho tiempo después que la sentencia condenatoria. Y tenemos que, ya no es posible volver atrás. Los tiempos del proceso también han cambiado. Hoy en Río Negro tenemos un sistema que se llama acusatorio, que es un sistema mayormente oral, o es completamente oral, salvo algunos escritos, y lo que intenta es que haya más inmediación, que estemos todos juntitos viéndonos la cara, ¿sí? Jueces, fiscales, defensores, víctima, imputado, que se haga más rápido de lo que era antes, pero sí está buenísimo en un montón de casos, está buenísimo, pero en el abuso sexual no es tan fácil, ¿sí? No es tan sencillo, porque hay que respetar los tiempos de la víctima. Yo no puedo tomar un niño que le costó años tal vez hablar de lo que pasó, contarle a una maestra, la maestra le cuenta a la mamá llega a OFABI, a la justicia, hace la denuncia,
Después vamos a ver este tema, cómo ingresa el caso a la justicia, ¿sí? Pero, bueno, es todo un montón de cosas que golpean, cámara Gesell, y encima hay que hacer una pericia psicológica, porque es una forma también de generar un indicio que permita dar fuerza a la declaración del niño, y todo esto es un bombardeo psíquico, que por más que se ponga muchísimo cuidado, y que todos desde las distintas áreas tratemos de minimizar el impacto, no lo vamos a evitar, porque el abuso sexual genera un impacto, ¿sí? Y esto a veces impacta de tal manera que el niño habla una vez y no quiere hablar más del tema, y no quiere hablar más. Entonces hacen la denuncia, llega el momento de la cámara Gesell y no quiere hablar. O hace la cámara Gesell y después no quiere hacer la pericia psicológica porque no quiere volver a encontrarse con ese tema, o porque está haciendo un tratamiento psicológico, o porque no es su momento. Nosotros todos, incluso los adultos, tenemos momentos para hablar con nuestro marido, momento para pensar si voy a empezar una actividad física o no, momentos para tantas pavadas nos tomamos. Imaginémonos un niño, los tiempos que necesita para poder hacer carne lo que le pasa, y poder restablecerse y seguir más o menos una vida que nunca va a ser normal, nunca más, pero asimilarla a algo parecido a eso. Entonces, ¿qué dice el Código de Procedimiento? Bueno, en un año todos terminamos. No, señores, a veces no es posible en un año, ¿sí? Y lo digo así porque hay casos que por suerte se pueden hacer muy rápido, y otros que es imposible, porque el niño no puede. Yo no puedo obligar a un niño a sentarle en la cámara Gesell y que hable porque si no, no tengo nada para decirle al juez y para llevarlo a juicio y que condenen a este delincuente. No puedo. Entonces, los tiempos de la víctima realmente son muy distintos a las víctimas de otros delitos. En estos casos, yo entiendo que tiene que haber una ley sustantiva, que es la ley de fondo penal, y una ley procesal mucho más amplia, mucho más flexible y mucho más acomodada a cada víctima, ¿sí? Pero bueno, eso es una ilusión, que por eso trabajamos y con mucho ímpetu, pero como vamos pudiendo, según los tiempos de la víctima. Bien, ahí hablaban, yo sé que estuvieron hablando de la cámara Gesell, porque un pajarito me contó, pero sí, la cámara Gesell, antes de seguir hablando de los otros delitos, que me interesa mucho que sepan cuáles son los delitos que tenemos. Es como decir el stock que tenemos, digamos, acá, porque vamos a encontrarnos, como dije, un montón de situaciones que, chau mono, ¿qué hacemos ahora? Porque no es delito. Pero bueno, la cámara Gesell está así como como una cuestión re mística, como una cámara donde ingresa el niño y sale de otra manera. No, la cámara Gesell es simplemente una declaración testimonial que se lleva a cabo con ciertos cuidados para que, ¿y para qué? Para obtener un relato lo más espontáneo posible de ese niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no se usa para los adultos? La pregunta es, ¿por qué? Bueno, ¿qué pasa? El interrogatorio, ¿sí?, que hace el fiscal cuando antes del juicio y durante el juicio, es bastante duro, ¿sí? Lleva a la persona a que cuente todo lo que le pasó, detalles de tiempo, modo, lugar, circunstancias de sentimientos anteriores, posteriores. Es todo un repaso de todo lo que rodea el delito, el abuso sexual. ¿Qué pasa con los niños? Es muy agresivo este clase de interrogatorio para hacerlo con un niño directamente. Porque además los fiscales no somos psicólogos, ¿sí? Solamente hacemos exámenes directos, se llama, es decir, interrogamos. Y esto puede ser muy dañino. Pero además, por otra cuestión, lo hace un psicólogo y lo va llevando para obtener un relato espontáneo. Pero además hay otras circunstancias. En teoría, la cámara Gesell es lo que se llama un anticipo jurisdiccional de prueba. Toda la prueba se produce en el juicio, salvo
los anticipos jurisdiccionales de prueba que se pueden hacer antes. ¿Sí? La cámara Gesell, como los casos de aquellas personas que están muy enfermas y que son testigos importantes, o que son víctimas, pero que tienen un cáncer terminal y saben que tienen muy poca chance de vida, se puede tomar esa declaración antes que llegue el juicio para no perder esa declaración. Esta es la naturaleza, porque sirve para no volver a repetir otra vez esa declaración. ¿Sí? Pero la cámara Gesell no es garantía de acreditación del abuso sexual. ¿Por qué digo esto? Porque se intenta que sea una sola vez la cámara Gesell. Y a veces ese día, esa tarde, esa mañana, el niño o la niña no se encontraba en condiciones. O, como ha pasado, se lo encontró antes al agresor, la madre le estuvo diciendo cosas, o tiene miedos que no han sido contenidos. Hay un montón de circunstancias que a veces escapan a la posibilidad de controlar, porque no vivimos con los niños, y llega a la cámara Gesell en un estado que si se visualiza previamente, inmediatamente se suspende la cámara Gesell. ¿Sí? No se fuerza al niño. Si se puede ver algún indicador de su malestar físico, o a veces han venido nenes que las madres han traído a los nenes enfermos, con fiebre. Una persona con fiebre no está en condiciones de declarar. Una persona con hambre tampoco está en condiciones de declarar. A veces hemos tenido que retrasar esta circunstancia, darle un desayuno, que se sienta, que salga un paseo, que vuelva. Para declarar hay que estar en condiciones, ¿sí? A veces puede llegar a durar entre 40 minutos y 2 horas, según el hecho. Entonces, es mucha la atención que tiene que dar este niño. Pero bueno, no es garantía, como digo, de que por la cámara Gesell quede acreditado el hecho. ¿Sí? No, a veces no es posible. A veces hay que repetirlas y eso no está bueno. No está bueno porque la mirada de la justicia ya es una mirada más parcial. Ya se lo ve como, tuvo tiempo de planificar lo que iba a decir. Porque de un lado hay fiscales, pero del otro lado hay defensores que están por los derechos de los imputados. Entonces, estos pensamientos pasan en los procesos penales. ¿Sí? Sí, es verdad, esto que no alcancé a leer el nombre, pero hay muchas variables para contener, porque tenemos que trabajar en forma conjunta, sí o sí. ¿Por qué? Porque muchos de los casos suceden en la casa y no podemos identificar al toque quiénes son las personas que están a favor del imputado y quiénes a favor del niño. Y a veces estos niños son influenciados a partir de otro adulto que influye sobre la madre o la abuela o quien lo cuida, ¿sí? Y esto se traduce en el niño. Es decir, este miedo, esta angustia, le llega de una u otra manera al niño. Entonces, realmente hay que estar en contacto entre todos los operadores. Mi idea siempre ha sido esa, ¿no? De que sea un contacto fluido, ¿no? A través de oficios y protocolos, digamos, y protocolar, quiero decir. Teléfono, tengo esa situación, ¿qué hacemos? ¿Sí? Bueno, vamos viendo, vamos estudiando, porque cada caso es diferente. Ahora bien, quiero seguir con el tema para no irme. Bueno, contesto esta y sigo con los delitos. ¿Qué pasa cuando se niega a declarar un niño? Están todos sus derechos. Los derechos de ellos, como el derecho a ser oído, es el derecho a no ser oído si no quiere también. ¿Sí? Hay que respetar sus tiempos, como dije. Pero bueno, hay una solución que no es la ideal, pero cuando el niño no está en condiciones de hablar y se requiere sí o sí de esa declaración porque no hay forma de obtenerla de otro lado, no podemos avanzar en el proceso penal. ¿Sí? Como dije, es un proceso que tiene 6 meses de investigación preliminar, 4 meses de preparación de la prueba para llevarlo a juicio y el juicio. O sea que en menos de un año, en tiempos normales, que no es posible nunca en abuso sexual, hay que terminar el juicio. ¿Y qué pasa si el niño no quiere hablar?
Bueno, no se puede seguir, ¿sí? Esto no implica que el hecho no haya sucedido y que no deban articularse medidas de protección. Porque una cosa es evitar que siga sucediendo y proteger y contener a ese niño, y otra cosa es acreditar ese hecho, que la finalidad, en realidad, si nos ponemos a ser bien objetivos, es declarar culpable a alguien, llevarlo preso o no, porque hay muchos delitos de abuso sexual que son escarcelables, y la víctima. El proceso penal es muy acotado a acreditar, declarar culpable y castigar, ¿sí? Y la víctima en todo eso, salvo a noticiarse, ir sabiendo las cosas del proceso, tener medidas de protección, lo que pasa en su esfera personal, realmente la justicia no puede abarcarlo. Y sí debe ser contenido por otras áreas. Salud mental, escuela, ETAP, la casa, la familia extensa, el SENAF, juzgado de familia. Es decir, merece mucho más que solamente la acreditación de un hecho o no, porque la mirada del proceso penal está puesta en el imputado. Es declarar culpable a alguien o no, de algo que le pasó a otro. Pero el protagonista, lamentablemente, es el imputado. ¿Sí? Y por eso tantas exigencias en el proceso penal. Me perdí. Bueno, ¿qué pasa cuando el niño no quiere hablar? Y es sumamente relevante contar con esa declaración para acreditar el hecho de abuso sexual. Bueno, hay dos circunstancias. Una es el archivo, que se llama el famoso archivo, que en realidad es posible hoy, gracias a partir del 2015, archivar con tranquilidad, porque el periodo de prescripción de la acción penal se ha extendido muchísimo más que antes, que ya vamos a hablar de ese tema. ¿El archivo qué hace? Cierra el caso provisoriamente hasta tanto se pueda incorporar nueva prueba para reabrirlo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Queda stand-by, queda en suspenso. No se finaliza. Simplemente queda como en una burbuja esperando poder ser activado. Eso solo se puede hacer antes, desde la denuncia hasta la formulación de cargos. La formulación de cargos es el acto por el cual el fiscal le hace saber al imputado que se ha iniciado un proceso de investigación por este hecho contra esta persona. Si logramos cerrar el caso porque no es posible avanzar antes de la formulación de cargo, entonces es genial, porque supongamos que un niño de 5 años no quiere hablar, pero a los 12 dice, ahora quiero contar todo lo que me pasó, el caso se abre inmediatamente con la declaración del niño, ¿sí? Y no pasó nada, no importa. O puede decirlo, si quiere, a los 20 años, o a los 25, según el tipo de delito penal. Y tiene un margen de años muy amplio hoy para poder venir y decir, ahora estoy en condiciones de hablar. Si yo avanzo a la formulación de cargos con un hecho que está muy flojito, por decirlo, que no tengo, que él no contó nada, que el niño no contó nada, que no tengo prueba, lo que sucede es que si avanzo a la formulación de cargos, no tengo la chance ya de archivar, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Si se me agota todo el tiempo de espera y prórrogas que me puede dar el juez para aguantar al chico a que pueda hablar, lo que pasa es que se me va a agotar el tiempo, y si él requiere de años, yo no tengo años, tengo meses. Y al agotarse los meses, lo que sucede es que viene lo más doloroso de todo, que es el sobreseimiento del imputado. Es decir, queda libre de culpa y cargo por el resto de sus días y no es posible volver a abrir ese caso nunca más. Es terrible. Por eso a veces las investigaciones penales son cautelosas, porque avanzar con un caso muy endeble puede suceder que termine en sobreseimiento y no en una condena. Y yo le quité la posibilidad a ese niño
de poder contar cuál fue su realidad, qué es lo que le pasó, y no la mitad de las cosas, y hacer justicia como corresponde. Entonces a veces es una decisión que enoja el archivo, porque hay papás enojados, hay maestros enojados, el mundo está enojado, pero a veces es la mejor solución, porque estoy preservando la posibilidad de ser oído para el día de mañana, para cuando pueda, incluso para cuando sea adulto. ¿Sí? Ahora bien, que no hable, como dije, no significa que el resto se lave las manos, porque esto no es lavarse las manos, es ver que tiene el abuso sexual, tiene diferentes aristas que no pueden ser contenidas por ninguno solo. Ninguno solo es importante acá. Todos somos importantes, todos los operadores. ¿Sí? Entonces, discúlpenme que les hable un poco en criollo, pero bueno, la idea del nuevo sistema procesal es así, hablar así que se entienda, y basta de allá arriba jueces y fiscales que nadie los entiende lo que dicen, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sucede con nuestra ley hoy. Esto puede cambiar, como siempre lo digo, ¿sí? Puede existir otra forma de cerrar los casos, o de alargarlos, que no sean mediante un archivo, o que el archivo pueda hacerlo en cualquier momento, incluso después de la formulación de cargos. Pero esas son cuestiones que hay que ir manejando desde lo legislativo, ¿sí? Porque el principio de legalidad establece que la ley es la barrera, ¿sí?, que tienen los jueces, que no pueden traspolarla, y sí o sí lo tienen que respetar la ley que existe hoy. Esto está ligado a la prescripción de la acción penal, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Ahí vi por ahí alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo se tiene? Depende de cada caso en particular, porque hay que empezar a contar desde, en el caso de los menores, y en hechos ocurridos a partir del 2015, ¿sí? Es como un poco complejo. Yo quería hablarlo esto el viernes, ¿sí?, porque tiene también que ver con la denuncia. ¿Por qué? Porque a veces se viene a denunciar situaciones que ya están prescriptas, ¿sí? Por suerte no va a suceder con los niños, en la mayoría de los casos. No va a suceder, porque son altos los tiempos de prescripción. Pero, por ejemplo, un abuso sexual simple tiene 4 años de pena máxima. Es decir, que el punto de partida para saber cuántos años tengo yo para denunciar un abuso sexual simple son 4 años. ¿Sí? Bueno, entonces es un poco complejo. Me gustaría avanzar en los tipos de delito, para que podamos detectar de cada uno, en las distintas áreas que estamos, si hay delito o no, porque hay que activar la alarma. ¿Sí? Habíamos hablado del abuso sexual simple. Bueno, es la figura básica, y luego sigue lo que se llama en el mismo artículo, el 119. El viernes voy a hablar de la ley Piazza, ¿sí?, para ver cuál es el alcance, quédese tranquilos, cuando hablemos de denuncia vamos a hablar de prescripción, pero para eso es importante saber cuáles son los delitos, porque cada uno tiene un tiempo de prescripción distinto, ¿sí? Entonces no hay una prescripción en general. La otra figura que le sigue en el 119 es el abuso sexual gravemente ultrajante. Tiene una pena de 4 a 10 años de prisión, a diferencia del abuso sexual simple, que tiene de 6 meses a 4 años de prisión. ¿Qué es el gravemente ultrajante? ¿No? Bueno, se lo divide en dos. Gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización o por la duración en el tiempo. Y acá vienen los interrogantes, bueno, ¿y cuál? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué es gravemente ultrajante? O sea, ¿qué es por las circunstancias de su realización? Duración en el tiempo no es que el acto sexual dure mucho tiempo, sino que sea a lo largo del tiempo. Es decir, aquellos abusos sexuales simples, por ejemplo, un tocamiento, extendido en 5 o 6 años, ¿sí?, que ha logrado cosificar a la víctima de tal manera
que para ella es gravemente ultrajante. Entonces la mirada de lo que es gravemente ultrajante está puesta en la víctima. Por fin, ¿no? Esta víctima puede explicar cuán grave fue para ella este abuso sexual, aunque sea simple, pero fue a lo largo del tiempo. O por la circunstancia de su realización. Y en este entran aquellos casos que ni son abuso sexual simple, ni son abuso sexual con acceso carnal, ¿sí? Que es, digamos, la figura más grave. Entonces, ¿qué entra? Bueno, voy a hablar en términos sexuales. Por ejemplo, un frotamiento de un pene con un ano o una vagina, la lógica nos indica que es más que un tocamiento, y nos indica también que no hay penetración. Entonces, es esta figura intermedia, sí, que es muy grave, pero que no llega a ser acceso carnal. Eso podría ser un ejemplo de gravemente ultrajante. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Eso es cuestión de prueba. Sí o sí va a ser una cuestión de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que escuchar a la víctima, tenemos que ver cuáles son los indicadores, necesariamente necesitamos al psicólogo en este tipo de modalidad que nos diga qué impacto produjo en la víctima para que sea gravemente ultrajante, porque los mismos actos en otra víctima pueden solo quedar como abuso sexual simple reiterado en el tiempo. ¿Se entiende? Es muy específico de cada caso en particular. ¿Qué es el acceso carnal? Bueno, es penetración, pero la ley lo amplió, ahora está en el tercer párrafo, que tiene una pena de 6 años, de 6 a 15 años, que es toda aquella introducción, vamos a hablar en general, de partes sexuales, lengua, pene, u otras partes, dedos, ¿sí? O objetos en la vagina, el ano y la boca si fuera el pene, lo que se está introduciendo. ¿Se entiende? Un objeto, una lapicera introducida en la boca no es abuso sexual con acceso carnal. Un pene introducido en una boca lo es. ¿Sí? Esto es el acceso carnal. Yo no soy médica, ustedes ya estuvieron hablando con una médica, esto normalmente deja traumas, ¿sí? Deja marca, deja desgarros, deja lesiones superficiales, puede ser de transmisión, puede dejar enfermedades de transmisión sexual. Obviamente cuando tenemos estas circunstancias en un niño, es mucho más fácil acreditar el abuso sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa a ser una prueba objetiva, como lo llamamos nosotros. Si yo tengo una criatura de 11 años que no puede consentir jamás, como vimos, ningún acto sexual, porque la ley dice que menores de 13, aunque quieran tener sexo, no se va a tener en cuenta su consentimiento. Si encontramos un niño de 11 años con desgarros anales o vaginales, entonces claramente estamos hablando de un acceso carnal, punto, no hay duda. ¿Sí? Esto es un indicador específico de abuso sexual. Entonces, en este caso, si el niño no habla, bueno, tendremos que buscar por otro lado quién fue el agresor, dónde pasó, cuántas veces pasó, al menos una pasó, ¿sí? Pero con esto, en un caso así, podemos ir a juicio sin la declaración del menor. ¿Sí? Cuando es al revés, y es un tocamiento y no deja marcas, no puedo ir a juicio sin la declaración del menor. Porque la prueba no es porque yo no quiera o sea arbitraria, o porque, no, yo así no voy. No, no, no. Porque la prueba no va a ser suficiente para acreditar ese hecho. Y al no ser suficiente, se lo va a declarar, ya es inocente, no se lo va a declarar culpable a ese imputado. Con lo cual, se va a declarar su inocencia y se cierra el caso y no se puede abrir nunca más. Por eso es riesgoso avanzar en casos de abuso sexual con poquita prueba, porque el riesgo lo asume solamente la víctima. Yo pierdo un caso, pero la víctima pierde la oportunidad en toda su vida de poder volver a hablar.
o de buscar justicia, ¿sí? Entonces, esto es importante. Bueno, otro de los delitos que tenemos, estos delitos básicos o claves se agravan por distintas circunstancias, ¿sí? No es lo mismo el agresor, no es lo mismo que lo haga cualquier agresor. ¿Cuáles son las agravantes? ¿Sí? Y que realmente se elevan un montón las penas. De 8 a 20 para el gravemente ultrajante y acceso carnal, y de 3 a 10 para el abuso sexual simple. Se agravan cuando deja un grave daño en la salud física o psíquica, ¿sí? Esto tiene que ser siempre acreditado. Cuando es realizado por un ascendiente, un descendiente, un afín en línea recta, hermano, tutor, curador, el ministro del culto que profese la persona, la víctima, encargado de la educación, maestros, por ejemplo, o guarda, aquellos guardadores que no son los papás. También si es portador de una enfermedad sexual, en los casos de abuso sexual con acceso carnal, y lo supiere el imputado. Si el hecho fuere cometido por 2 o más personas o con armas, si es cometido por una persona de las fuerzas policiales o de seguridad. Y acá es muy importante porque lo vemos siempre, si es cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con él. Es decir, el que vive con el menor. ¿Por qué? Porque lo tiene a la mano. Es mucho más fácil. Está facilitado la posibilidad y la oportunidad y para reiterar este abuso sexual. No es lo mismo no tener contacto con el menor que tenerlo ahí. Y encima, generalmente se van las dos agravantes juntas. El guardador que convive, es decir, el que tiene el poder sobre el niño con la convivencia. Hay otros delitos también, el mal llamado estupro, ya no se llama más así, que es, este trae problemas, porque acá la mayoría de las veces hay confusiones en cuanto a quién puede ser el autor, ¿sí?, de este hecho. El aprovechamiento de la inexperiencia de la víctima conlleva lo siguiente. Este delito solo puede ser cometido contra aquellos niños de entre 13 y 16 años, ¿sí? ¿Qué pasa? 13 a 16 años. La ley entiende que son inmaduros sexualmente todavía, en general, pero en cada caso particular puede que no lo sean, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué característica tiene este delito? Está en el artículo 120. Es que hay consentimiento de la víctima. La víctima quiere mantener relaciones sexuales o relaciones del tipo gravemente ultrajante, digamos, por decirlo de alguna manera, que exceden el simple tocamiento. Pero hay un adulto, solo puede ser cometido por un adulto, ¿sí?, mayor de edad, que haya una diferencia considerable de edad, que se aproveche de la inexperiencia de esa víctima, es decir, que sea una víctima que no haya tenido contacto sexual, que no haya tenido experiencia de ninguna manera, o de alguna manera que no, y que no resulte un delito más grave. O sea que es muy acotado. Por ejemplo, una persona de 30 años con una niña de 14. Ahí hay aprovechamiento de la inexperiencia sexual. ¿Qué pasa con un chico de 18 y una de 16? Estamos al límite. Mayoría de edad y mayoría, digamos, de la edad para ser víctima de este tipo de delitos. Bueno, hay que verlo en cada caso, porque cada caso es particular, ¿sí? Podemos tener una niña totalmente, o un niño inexperto, y un chico de 18 años, chico ya mayor de edad para nuestra ley, que aprovechándose de un montón de artilugios, lleva a esta niña a relaciones sexuales que claramente vienen del aprovechamiento y no de un consentimiento libre y válido, ¿sí? Entonces hay que verlo en cada caso. Todos estos delitos siempre se agravan por las mismas circunstancias, ¿sí?, que siempre tienen que ver con la cuestión de poder que se acrecienta del imputado o la cercanía con la víctima, o el daño, lo que produce extra, el plus.
Otro de los delitos es la corrupción. Esto por ahí se habla de corrupción, que en realidad nunca va sola, y normalmente nunca encontramos un hecho de corrupción solo, sin un acto de abuso sexual, de los que ya hablamos. Es así, la corrupción es una figura que tiende a proteger la normal conformación psíquica de la sexualidad de un niño. Estoy hablando de 0 a 18 años, ¿sí? Se entiende que la evolución sexual lleva su tiempo y que hay una sexualidad que podemos decir normal, que va a variar en cada sujeto, obviamente, y hay una sexualidad anormal, que nosotros construimos socialmente también y moralmente, ¿sí? Porque si yo les cuento que hasta no hace muchos años, 60, 70 años, casarse con una niña de 12 años era legal, y no era delito, no era acceso carnal, hoy sí lo es. Entonces estamos hablando de construcciones sociales o morales que tienen que ver con la cultura donde vivimos. Porque, pero bueno, busquemos un ejemplo, digamos, de corrupción exagerado, tener sexo con animales, ¿sí? Incluir a un niño en sexo con animales es un acto de por sí corruptivo, porque es anormal. No solo el acto sexual a esa edad, sino ese tipo de acto. Bueno, a veces no hay que llegar hasta ese extremo, pero normalmente lo notamos que hay corrupción. En general, yo creo que, o al menos yo, en la mayoría de los casos graves de acceso carnal reiterado, gravemente ultrajante reiterado, siempre voy por corrupción también, porque han logrado los delincuentes que ese niño naturalice el acto sexual y sea algo normal, e incluso que le guste. Y esto es re normal. Y hay que eliminar ese tabú porque el niño está sexualizado. Estamos preparados para tener sexo desde que nacemos. Lamentablemente, tenemos orgánicamente receptores que son estimulados, ¿sí? Ahora, el desarrollo psíquico no es lo mismo que lo físico. Entonces, si yo estimulo un niño de chiquitito sexualmente, va a tener deseos sexuales y va a tener orgasmos y va a tener un montón de circunstancias que va a llevar a que naturalice el acto sexual, que no lo vea como una agresión. Es terrible. Yo he visto casos realmente de corrupción que impresionantes, ¿no? La naturalización absoluta del acto sexual en niñas muy chiquititas, estoy hablando de 9, 8 años, ¿sí? Es terrible. Por eso tiene una pena más alta, parte de un mínimo de 10 años la corrupción, ¿sí? Perdón, de 3 a 10, pero bueno, como siempre hablo de chicos chiquitos, en estas circunstancias, cuando es menor a 13, parte de 10 años. La corrupción siempre concursa, se llama, va junto con otros delitos o concursa en forma ideal, es decir, potencia la pena del otro delito, ¿sí? Lo agrava de alguna manera. Rara vez se puede llegar a tener algún caso de corrupción solito, ¿sí? Es raro, pero bueno, hay de todo. ¿Qué otros delitos contempla el código? En el 125, 126 vamos a tener lo que es la prostitución. No me voy a detener mucho en eso porque es como un capítulo aparte. El tema de la prostitución es un tema que existe, ¿sí? Que está muy oculto en este momento y que está muy entrelazado a lo que es la trata de personas. Hoy por hoy no es tan actualizado lo que es la prostitución de antes, con los cabarets o con las chicas escondidas, pero sí hay prostitución, la gente sigue prostituyendo a sus hijos, ¿sí? Pero lamentablemente no hemos podido captar casos, ¿sí? Muchos casos de prostitución. Normalmente se da ya en chicos de mayores a 16 años, que, bueno, ya la ley tiene otro tratamiento y con esta cuestión. Pero bueno, todos sabemos lo que es la prostitución, es la explotación del hombre por el hombre en temas sexuales, es decir, ganar con la exposición sexual del otro. Y la prostitución hoy en Argentina es un delito aún con el consentimiento de la víctima, ¿sí? Siempre que hablemos
de menores de edad es así, y de mayores de edad también. Está prohibida la prostitución en Argentina, ¿sí? Antes había una diferenciación, pero es un tema que, bueno, está muy ligado con la trata, que por ahí, como es federal, no voy a avanzar mucho hoy. Después lo que tenemos es los delitos cibernéticos. Estos son mortales porque estamos atrasados años luz de los delitos cibernéticos, de lo que es la pornografía infantil. Está en el 128, está muy bueno el 128 en el sentido de que, ¿qué es lo que se intenta proteger? Se intenta proteger, digamos, varias cosas con el 128. No solo la imagen, ¿sí? La imagen, digamos, con connotación sexual que pueda tener, que pueda existir de un menor, sino su distribución, sino también el derecho a la intimidad de esa criatura. Porque siempre pensemos en lo siguiente, antes se llamaba pornografía infantil, hoy no se llama más pornografía infantil, son imágenes o producciones de abuso sexual infantil. Porque la pornografía es algo que tenemos que manejarlo entre adultos, que queremos hacerlo o no, ¿sí? El niño está siendo abusado mientras es filmado o grabado. Entonces no podemos hablar de pornografía con la misma connotación que hablamos con los adultos, ¿sí? Entonces es una clase de abuso sexual. Es importante porque en esto, bueno, hemos avanzado un poquito. El 128 establece una pena un poco baja para mi gusto, pero bueno, de 3 a 6 años al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare, distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años, dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes íntimas con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo con representaciones sexuales explícitas en que participen menores. Es reabierto el artículo, es la primera parte nada más. Acá hay muchos casos que vamos a ver, y para la tranquilidad de todos, tiene que haber siempre una connotación sexual. Si yo le saco foto a mi hija en colita, tengo una producción, acabo de producir una fotografía de partes íntimas de mi hijo, ¿no es cierto? Todos tenemos bañando al nene, alguna foto, o a la nena. ¿Eso es una imagen de abuso sexual infantil? No. No, no lo es. No lo es porque la connotación es lo que está faltando. Pero ¿qué pasa si yo la subo al Facebook? O la subo a mi estado de WhatsApp. O la comparto. Bueno, lo que pasa es que hay una deep web y hay, así como estamos todos reunidos nosotros hoy, hay pedófilos reunidos en este mismo instante, compartiendo, así como yo compartí el Power, compartiendo fotos y videos de niños, que podemos decir en actividades sexuales explícitas, sí, pero también la colita de tu hija. ¿Sí? Porque uno, cuando lo saca, no lo hace con una connotación sexual. Pero los otros sí la utilizan y la comparten, que es una forma de reproducir, con connotación sexual. Y la perdés a la foto, ¿sí? La vas a perder, nunca más vas a tener el control de la foto. Esa foto hoy está en la Deep Web, que es la Deep, digamos, profunda, donde todo el marco ilegal de estas actividades se encuentra de alguna manera incluso amparado. Entonces, tenemos que tener cuidado, sobre todo con los adolescentes, porque es muy común, ¿sí?, que los chicos se saquen fotografías que uno dice, bueno, en malla, que se ve la colita, o se ve un poco los pechos, y no hay control de eso desaparece. Eso después es material de pornografía infantil, ¿sí? Que no lo vamos a utilizar nosotros, lo van a utilizar otros. Sigue el artículo y dice, será reprimido con prisión de 4 meses a 1 año al que a sabiendas, es decir, que sabe, tuviera en su poder
representaciones de las antes descritas, es decir, representaciones de imágenes, videos de abuso sexual infantil. El solo tener en tu computadora imágenes de pornografía infantil es delito hoy en Argentina, ¿sí? Hasta hace unos años no lo era, hoy lo es. Luego, hay otra, como un paso más, que es el que además de tener, ¿sí?, con fines inequívocos, tuviera esas representaciones para distribuirlas. Si yo tengo una carpeta armada con niños de 5 a 8 años, otra, niños de 16 a 18, niños, claramente no solo colecciono, sino que se entiende que ese es un acto inequívoco de que se va a compartir. Y sobre todo si logro encontrar que él es usuario de algunos grupos que ya se conocen, que son específicos para compartir este tipo de imágenes. Y por último, habla el artículo de facilitar el acceso a espectáculos públicos. Digo públicos porque son públicos, no son de una o dos personas, con contenido de pornografía, porque la gente adulta participa de estas cuestiones, pero es cuando invitamos a un menor, pero miren, fíjense la edad, o suministra material pornográfico a menores de 14 años. O sea que yo a un chico de 15 lo puedo invitar a una sesión de pornografía. Es medio paradójico. Nuestro articulado ha quedado así como que te autorizo esto, esto no, esto sí, esto no, según esta edad. Ha quedado completamente, si uno hace un cuadro, se los voy a traer el viernes al cuadro, a ver si lo puedo pasar acá para que lo vean. La verdad que es ridículo ya, porque por ejemplo, lo puedo invitar al menor, a un chico de 15 años o de 14, a una sesión, un espectáculo de pornografía adulta, ¿no? Adultos teniendo sexo, pero no le puedo mostrar una teta, por hablar así, porque eso sería una exhibición obscena. ¿Se entiende? O sea, es un poco, ha quedado como no organizado, no ordenado. Está en tratamiento en este momento un proyecto de ley, además para incorporar todas las clases de delitos nuevos que tenemos, que en otros países obviamente ya están, pero acá no. Bueno, como hablaba, también están las exhibiciones obscenas, que es viejo, es un delito ya superado por toda esta cuestión informática, pero es el típico caso del que una persona adulta exhibe a otro, a un niño, y se agrava, si es menor de 13, sus partes genitales, ¿sí? El artículo habla de que ejecutare o hiciera ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Es decir, siempre es involuntariamente, cuando de repente hay un sátiro que siempre le decíamos en la calle y nos muestra sus partes, pero cuando hay un menor de 13, aunque el niño quiera ver, no importa, ¿sí? Aunque el niño busque ver, es un delito penal. Y luego llegamos a otro que también es viejo, que es el rapto, que es una figura media extraña que concursa con otra, que es el abuso normalmente con el gravemente ultrajante, o con el abuso sexual con acceso carnal, que es básicamente sustraer a un chico, retenerlo, con la finalidad después de abusar de él. ¿Sí? Esto es raro encontrarlo. Normalmente no se da en los abusos intrafamiliares, se da siempre en la calle, cuando una persona X rapta por un ratito, un momento, abusa sexualmente, y aunque no abusare sexualmente de esa criatura, el rapto ya configura por sí un delito penal. Y tiene una pena de 1 a 4 años, ¿sí? No es muy alta, pero bueno, esto es porque de alguna manera es como una figura orientada a prevenir el abuso sexual. Y luego llegamos a la última que hemos legislado, que es el grooming, que todos, bueno, ya más o menos sabrán, que es un delito de peligro, le llamamos, que es el contacto, digamos, claramente 131 lo define así, es muy abierto, tiene una pena de 6 meses a 4 años, el que por medio de comunicaciones electrónicas
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad, es decir, menor de 18, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. No hace falta que lo concrete, no hace falta que logre este adulto lograr que el menor le exhiba la fotografía o le mande videos, no hace falta, es el contacto, nada más está penado. ¿Cómo el contacto? WhatsApp, cualquier tecnología, WhatsApp, Snapchat, a través de los videojuegos, a través de mail, de cualquier cuestión electrónica. ¿Por qué digo esto? Porque si me contacto personalmente con un menor, no es grooming. ¿Y por qué estar en persona, contactarme con un menor de persona, no es delito? Y a través de las pantallas o a través de las redes sociales sí lo es. ¿Por qué creemos que puede llegar a ser así? ¿No es más peligroso el contacto físico? Bueno, sí, no. ¿Por qué? Porque normalmente el grooming, la mayoría de los casos, está orientado a la adolescencia, ¿sí? Porque el adolescente, a diferencia del niño que está mucho más custodiado en la mayoría de los casos y controlado el acceso a las redes sociales y todo lo demás, el adolescente, sabemos que, adolescente hablo arriba de 13 años, de alguna manera tiende a ocultar mucho más sus interacciones sociales, sus comunicaciones con otros, las actividades que hace a través de las redes. Entonces, son una presa fácil para estos pedófilos, ¿sí? Son una presa fácil porque va a tardar el niño, si no tiene mucha información al respecto, va a tardar en contar lo que le está pasando, ¿sí? Y además, pensemos que normalmente el groomer, que está del otro lado, nunca tiene 40 años, nunca tiene 30 para el niño. Siempre es alguien un poquito más grande, más copado, que la tiene reclara, que tiene, si el niño tiene 13, el groomer tiene 16, tiene 18, y realmente yo me he asustado de, vieron que los adolescentes tienen como un idioma cuando hablan en las redes sociales, yo tengo hijos adolescentes, ponen unos signos, caritas, tienen, bueno, hablan de TikTok, de esto, del otro, yo la verdad que no entiendo la mitad, pero bueno, acá hay supervisión continua, imagínense. El tema es que ellos estudian todo este lenguaje, por decirlo, y es impresionante, no distinguís cuando es un adulto, cuando es un niño, no puedes distinguirlo. Lo sabemos porque hacemos un análisis a través de una oficina especializada que hace todo el análisis de las cuentas de las redes sociales y todo, y sabemos que está Juan Pérez de 90 años atrás de esa cuenta que se hace pasar por de 16. Entonces, es un horror como estudian, se meten en los juegos. Bueno, hay mucho, ¿sí? Mucho. Entonces, es importante esto que estemos muy alertas. Bueno, y ahí se terminaron todos los delitos de nuestro país. Quedaron un montón afuera. Yo me río para no llorar, pero entiendo que esto va a cambiar, que va a ser la oportunidad de empujar, como empujamos con la violencia de género, como empujamos con los derechos de la mujer, tenemos que empujar con los derechos del niño, porque les guste o no, han quedado un poco relegados en relación a otros vulnerables, digamos, de la sociedad. Hay que empujar más, hay que flexibilizar más y hay que contener mucho más. Estaría bueno más fiscales, estaría bueno más gente en fiscalías de abuso sexual, estaría bueno más tiempo, estaría bueno más contención para los maestros, porque yo sé que lo ven todos los días y a veces tardan un montón los niños en contar lo que sucede, y ustedes los pueden ver, están ahí en contacto con ellos. No hay nadie mejor que los que están cerca para saber que van cambiando, que hay cambios que no se pueden describir a veces, pero que dan cuenta de que algo malo está pasando atrás, ¿sí? Y la verdad es horrorosa la cantidad de casos de abuso sexual, es horrorosa. Yo, esto es una cuestión mía, personal, yo creo que ya es una cuestión genética, ya porque ya me ha superado el análisis
del estudio antropológico del abuso sexual, da cuenta que pasa en todas las sociedades, en todas las razas, en todos los lugares. No hay ningún lugar que no suceda. Entonces ya es abrumador, es muy abrumador, porque además sigue habiendo un gran colectivo de niños que no han podido contar. Así que bueno, yo quería darles un pantallazo, si quieren ahora puedo hacer hincapié en algunas preguntas. El tema de denuncia, prescripción y contención de la víctima en la oportunidad de denuncia lo vamos a ver el viernes. Pero bueno, quiero dejar un espacio porque vi que había muchas preguntas, pero no podía ir leyendo y hablando a la vez. Belén, clarísima tu clase, también eso figura en el chat. Ahora lo que surgió es esto del Face, con estas clases en contexto de pandemia, esta autorización que se firma por parte de los padres para exhibir videos y fotos de sus hijos, si alcanza con eso, esa es la pregunta. Bueno, lo que sucede es que sí alcanza para una cuestión de lo que es la preservación de los derechos de la intimidad del niño y de la identidad del niño en el ámbito que nosotros manejamos. Lo que pasa es que tenemos que tener presente que esta red de pedofilia, esta red de groomers, capta la información que nosotros tenemos. Ellos hacen una investigación, ellos rastrean, son hackers, ¿sí? Ellos entran a nuestras cuentas, nosotros no sabemos, la verdad que no sabemos protegernos, o al menos la mayoría, proteger las cuentas de esto, no es algo sencillo. Yo, por ejemplo, le tengo que pedir ayuda a mi hijo para ir protegiendo las cuentas, pero ellos pueden extraer información y fotografías y videos y subirlas o bajarlas a la Deep Web, ¿sí? No hay un control absoluto. Hoy por hoy, las empresas como Facebook, WhatsApp, Instagram, están siendo mucho más duras, digamos, con la visualización, digamos, de las actividades de sus usuarios, ¿sí? Pero bueno, ellos no están en la Deep Web, no están abajo, y son segundos donde se capta esta información. Pero bueno, es algo que hay que hacerlo a nivel global, ¿sí? No sirve con hacer una regulación en el país, sino que tiene que haber, digamos, una lucha mundial en relación a ello. Gracias, Belén. También preguntan si el material que expusiste, aparte del PowerPoint, lo vas a enviar para subirlo a la plataforma o algún otro material que consideres necesario que lo tengan. Bueno, yo te mando por mail y no está en el Power, pero bueno, como dije, no soy maestra, improviso bastante de la experiencia, nada más. Pero sí lo voy a mandar. Bueno, gracias. Surgen preguntas respecto a las denuncias, esto lo vamos a ver el viernes. En general son las preguntas las fuiste respondiendo a medida que fuiste exponiendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantan la mano y yo les habilito el micrófono. No veo a nadie levantar la mano. Las devoluciones, excelente la exposición, Belén, muy interesante la clase de hoy, explicaciones muy claras, muchas gracias, gracias de verdad, excelente la clase. Bueno, van en esa línea, Belén. Bueno, les agradezco. No serás docente, pero lo has hecho muy bien. No, docente no. Soy malísimo. No sé si estás viendo el chat, Belén. Sí, a ver, ahí está. Sí. Sí, bueno, los puntos débiles del Poder Judicial es una lucha diaria también, ¿sí? Hay que lucharla ahí adentro para acreditar estos hechos, pero bueno, por suerte cuando se trata de niños,
hay una flexibilización, digamos, de la exigencia de la prueba, y bueno, hay más condenas que absoluciones. Por ahí es una batalla que hay que seguir luchando en el caso de mujeres, ¿sí? Porque cuando se trata de mujeres adultas, está costando lograr la culpabilidad o la condena. Cuando se trata de hombres, también. Ellos son también víctimas de este patriarcado, lamentablemente, y les puedo asegurar que son los más difíciles de acreditar los abusos sexuales contra hombres, ¿sí? Incluso contra niños. Si son niñas, es mucho más fácil, o mucho más es fácil encontrarnos con jueces que más flexibles, que si se trata de niños varones. Como no le va la perspectiva de género a ellos, es como de alguna manera un poco más exigente la acreditación de abuso sexual con niños varones. Pero bueno. Hay una pregunta sí, importante. de Darío que me dice, por favor, Noelia, lee mi pregunta. Voy a tratar de, no veo muy bien desde acá. Dice, Belén, fuiste muy clara, incluso dejando a la vista algunos puntos débiles del propio Poder Judicial, pero sé que muchas de las que estamos acá no nos vamos a poder dormir hoy pensando, frente a este proceso judicial que puede o no llegar a una condena. ¿Qué pasa con el niño, niña o joven? El rol de la SENAF es muy triste, al menos en mi ciudad. Imagínate, un niño se encuentra no solo abusado, sino avanzando un proceso judicial. Necesita una red de contención y apoyo enorme. Ahora mi pregunta, ¿no puede la justicia en el marco de estos procesos judiciales supervisar y ordenar efectivamente el organismo rector del sistema de protección? Los pibes terminan en ONGs que se sostienen vendiendo rifas o con algún agente no sé si alguien lee preconizado de algún ministerio que le pone toda la garra, pero eso no está a la altura de las circunstancias. Por favor, la justicia debe velar por el efectivo cumplimiento de las medidas de protección y el abordaje integral que provee la ley. Eso hoy en Río Negro es puro voluntarismo. Gracias. Larga la pregunta y muy... no, que tiene razón, es puro voluntarismo, es terrible. A ver, como dije, no podemos trabajar solos, ¿sí? Porque cada uno tiene un área específica. Esa área específica abarca un determinado, digamos, estanco de la vida de ese niño que es víctima de abuso sexual. ¿Qué puede hacer la justicia? Hay que entenderla, hay que ponerle nombre y apellido. ¿Qué es la justicia? Los jueces no van a hacer nada en este sistema. Los jueces penales no pueden hacer nada, salvo a requerimiento del fiscal. Entonces la justicia hoy es el fiscal, ¿sí? En un caso de abuso sexual. No es que defienda a los jueces, el sistema está determinado de esta manera hoy. El juez ya no investiga más, investiga el fiscal. El fiscal, la obligación primaria es hacer cesar el delito. Entonces, ¿qué medidas puedo tomar para hacer cesar ese delito? ¿Yo las puedo tomar? Sí. Le pido al juez de garantía una prohibición de acercamiento del agresor si no convive. Si convive, necesariamente hay que pedir una exclusión del hogar. Pero ¿eso me garantiza a mí que no vuelva otra vez? No. Y el fiscal no tiene un aparato que es, digamos, de seguimiento continuo en la casa. ¿Qué tenemos? Existen dos organismos, que es la OFABI, que vamos a tratar de tener el viernes, que es la Oficina de Atención a la Víctima, que es en instancia antes, durante la denuncia, durante el proceso e incluso después del proceso. Pero no es digamos, es de intervención en relación al proceso. ¿Cómo puedo ir sabiendo yo cómo está esa criatura? A través de la OFABI o a través del Departamento de Servicio Social. Le mando un oficio al Departamento de Servicio Social y le digo, mira, anda a esta casa, fíjate qué ves, pero es transversal, es decir, va un día X, no va todos los días, no puede hacer un seguimiento diario. Entonces me informa cómo
en un paréntesis, el día que fui vi esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y sabemos que la gente es un poco más lúcida hoy, no es tan tonta, sabe de alguna manera qué es lo que tiene que hacer o no para ocultar si está sucediendo algo malo en esa casa. Es decir, ¿qué es lo malo? El contacto del niño con el agresor. Este seguimiento tiene que seguir por otro lado también, que es el CENAF y el juzgado de familia, pero en realidad el juzgado de familia es quien ordena al CENAF lo que tiene que hacer. Porque el CENAF puede presentar las medidas de protección que considera necesarias, pero también tiene que habilitarlas el juzgado de familia, ¿sí? Y el juzgado de familia tiene además el juez de familia, a diferencia del juez penal, por sí solo puede ordenar la detención del imputado, la exclusión del hogar, hacer un seguimiento mucho más profuso, porque más allá que se protege a la víctima en el proceso penal, como dije, la estrellita acá es el imputado. O sea, la idea de juntar prueba, llevarla a juicio para declararlo culpable, ¿sí? Entonces, es como es una balanza, hacer una balanza con dos pesos muy jugados, el niño víctima y el imputado. Yo he llegado a escuchar y sucede porque es así, a mí me horroriza, pero es así que yo muchas veces pido la detención y la prisión preventiva, ¿no? Cuando escasamente se puede pedir, porque no se puede pedir todo el tiempo tampoco. ¿Y qué pasa? Normalmente el achaque de la defensa es, yo tengo una víctima que tiene que llegar a declararse, tiene que hacer la pericia, necesito que esta persona esté presa mientras tanto, porque si no, la víctima no está tranquila, es un agresor muy jodido, por decirlo, el hecho es muy grave, tiene que estar presa hasta que se llegue a juicio. El defensor dice, ay, pero esta persona está privada de su libertad, es terrible, está sufriendo, y judicialmente están equiparados el niño con el imputado. Y es así, entonces falta un buen tranco todavía para superar esta instancia. Pero bueno, hay modos de hacer un seguimiento. Gracias, Belén. Levantaron la mano Linda y Graciela y Rita, que están juntas. Linda, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Primero agradecerte, Belén, lo clara que sos ante todo esto que venimos escuchando en estas clases. Y la verdad que toda esta temática de la vulneración de derechos y todo este abuso, ¿no?, de lo que nos explican, me remueve como ciudadana y pregunto, no sé si es el espacio, el lugar. Como sociedad vimos que, por ejemplo, vivo cerca del CAINA y el juez que realmente vulneró terriblemente los derechos de todo lo que estamos viendo, bueno, todo esto hizo de mal este juez. Como sociedad, ¿por qué no lo vimos en cárcel común? No solo así, sino que fue resguardado y creo que incluso ahora está suelto. Así que me remueve todo y bueno, si realmente hay justicia, ¿por qué la justicia deja libre a semejante todo lo que nos explicaste, que realmente me movilizaba un montón? Y siendo que vivo cerca del CAINA y que he visto expuestas a las víctimas. Así que esa sería la pregunta. Gracias. ¿Por qué la justicia, pues la pregunta sería también, ¿por qué es tan corto el castigo? Porque es así. Lamentablemente, nosotros vimos, más o menos les leí las penas que tiene cada uno de los delitos, y vieron que van de un mínimo a un máximo, ¿sí? Para llegar a ese máximo tiene que ser el peor de los casos en esa especie de delito. O sea, nunca se llega al máximo. Olvídense. Siempre se parte de un mínimo o de un medio equidistante entre ambas, mínimo y máximo. Pero hay otra cuestión importante que se ha modificado en el 2017, es que a partir del septiembre de 2017, la ley de ejecución penal estableció que en aquellos delitos
que tengan que ver con estos títulos que yo les expliqué ahora, abuso sexual básicamente, y conexos, la pena que se le establezca al imputado va a tener que ser cumplida del día 0 al último día. Si le dieron 10 años, sale a los 10 años. Pero eso solo sucede en hechos cometidos después de septiembre del 2017. Si el hecho sucedió antes de septiembre del 2017, ese imputado, acusado y condenado por un abuso sexual tiene las mismas categorías que uno que robó o que hurtó o que lesionó. Es decir, que puede entrar en lo que se llama la progresividad de la ley penal. Porque nuestra ley penal no está para castigo de las personas, está para que se readapten, el fin de la pena es que se readapten a la sociedad. Argentina tiene esa concepción, readaptar a la persona, que sabemos que nunca se readapta a un abusador, readaptarlo a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Tienen progresividad, salidas transitorias, salidas a una cosa, a la otra, a partir de determinados, de 10 años, al año cuarto, sale con salidas transitorias. Estoy hablando en general, no en caso concreto. Después sale con salidas de trabajo. A los 6 años sale, o 7, con libertad asistida. O sea, se la pasa afuera, esa es la realidad. Entonces, solamente a partir de septiembre del 2017, empiezan a cumplir la pena en su totalidad. Entonces, si el abuso sexual sucedió en el 2015, en octubre, no antes, en julio del 2017, ya está. Tiene que empezar, puede tener este régimen de progresividad. Entonces, no es la justicia lo que lo saca. Un juez, si llega a dejar preso a alguien que tiene que salir con libertad asistida, lo echan, lo sacan. Es la ley, lo que está mal es la ley. Entonces, una vez que armemos leyes específicas de abuso sexual en todas las áreas, pero específicas de abuso sexual, cómo tratar el abuso sexual legislativamente, recién ahí vamos a ver una justicia más o menos justa en estos temas. No podemos equiparar el abuso sexual a un hurto, a un robo. Es doloroso, sí, es horrible, pero no es lo mismo. ¿Se entiende? A mí me saca, pero bueno, tenemos esta ley. Son las leyes así. No es la justicia la que lo saca, no tiene alternativa el juez. Y no los defiendo, porque estoy enojada con un montón de jueces, pero así funciona hoy el sistema acá en Argentina. Estados Unidos sí castiga. No le interesa la resocialización. En la mayoría de los estados de Estados Unidos no le interesa la resocialización. Castigo, pena de muerte en algunos estados, penas perpetuas por un acceso canal y otro delito conexo se puede llegar a tener 2 cadenas perpetuas. O sea, no salí nunca. Pero bueno. Discúlpame, Belén, les habilité el micrófono a Graciela y Rita, están juntas y entre ellas, por ahí esa fue la interrupción. Chicas, ya está habilitado el micrófono para hacerle la pregunta. Sí. Bueno, sí, no, más que nada, nosotras, Belén, muchas gracias por la clase, la verdad que es atrapante. Estamos muy cansados porque estamos con mucho trabajo de la escuela. Pero ya termina. O sea, todo lo que fuiste hablando, y perdón que me tome el atrevimiento de estudiarte, todo lo que fuiste hablando fue tan interesante y la verdad tan preocupante también, ¿no? Porque devastador, algunas cuestiones que uno se va enterando, y bueno, eso me mantuvo, o sea, se me fue el sueño, el cansancio y todo. Entonces, buenísimo por un lado. Más que una pregunta, que por ahí hacer una reflexión, ¿no? Que si bien se ha avanzado muchísimo en materia de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cuánto queda por hacer en este país al respecto, ¿no? Principalmente desde la actualización del Código Penal, ¿no? Que eso también habilitaría que se puedan realizar los castigos justos a quienes son victimarios, ¿no? Y siempre están en espera los niños, las niñas y adolescentes, siempre esperando, siempre esperando. Menos mal que existe gente, que existen personas
van luchando contra esto. Es como, yo siento a veces que como nadar en dulce de leche, ¿no? Pero bueno, se avanza y hay gente que se preocupa y gente que exactamente, gente que se preocupa y se ocupa. Entonces, nosotros como docentes tenemos que ayudar desde nuestro lugar, principalmente, y siempre lo digo, seguir trabajando con la ESI, porque los chicos se animan a hablar, porque nosotros les damos las herramientas para ese lenguaje, para que ellos puedan expresar lo que les pasa, y a veces en clases de ESI han salido cosas que vos no se puede creer, y que uno dice, no es posible, ¿no? Entonces, ¿cuántos chicos se sienten con la habilitada la palabra para poder expresar lo que les pasa y lo que les está haciendo daño? Porque es así. Entonces, yo creo que está bien, estas organizaciones y espacios están muy buenos, porque nos abre muchísimo la cabeza y nos da muchas herramientas, y también nos hace ver que estamos muy lejos de poder alcanzar la real protección de los derechos del niño en el caso del abuso, ¿no? ¿Cuánto hay por hacer? ¿Cuánto hay por hacer? Esa es la reflexión que queríamos hacer. Eso, bueno, es un reclamo personal mío. Espero que no haya ninguna autoridad mirando. Pero en realidad... Ojalá que haya mirando. No, si mañana ya no trabajo más, déjenme un lugar ahí en educación ahí para dar talleres. No, nosotros vamos y te apoyamos, te pedimos. Es muy difícil, porque además yo tengo una compañera de trabajo que adoro, que es muy, muy comprometida y trabaja 24 horas de lunes a viernes, más que yo incluso. Y lo voy a decir, su nombre es Nancy Monfil, y ella es quien prepara a las víctimas y acompaña hasta el proceso, ¿no? Realmente nos atraviesa un montón, tantos casos horrorosos que nos atraviesan, y que la verdad que necesitamos que seamos más, porque nos encantaría poder darle la misma calidad a la investigación, la misma calidad de investigación y de tratamiento en el juicio y de acompañamiento a todos los casos. Y voy a ser honesta, no es posible. Hay que establecer prioridades como recursos escasos que somos nosotros. Tengo que establecer prioridades. Y las prioridades van marcadas por la vulnerabilidad, por el grado de gravedad del delito, por si la persona, la otra, está detenida o no, porque me apuran los plazos. Y a veces hay casos que son tan simples, pero tan devastadores a la vez, tan devastadores, que quiebran una familia entera, que esa madre con esa hija quedan solas, culpadas de mentir, de bruja, y no las puedo acompañar a veces como quisiera, porque nada, su hecho es tan simple que busco la prueba, llego a juicio o no, pero ya está, y se termina. Y encima mi participación se termina con la terminación del juicio. Y la verdad que esto tendría que ser un equipo gigante, gigante, y dividido en hechos de gente acá en carne y hueso y hechos informáticos, ¿no? Porque tienen otra forma de investigarse, que son distintos, que no es lo mismo investigar delitos informáticos con abuso sexual que la gente acá con carne y hueso que me está llorando a la puerta. Y la verdad que incluso está programada esta fiscalía, para que se den una idea del dolor, lo doloroso que está programada para rotar. Yo creía que nunca iba a ser necesario rotar, pero la verdad que sí, en algún punto necesitas rotar. Algo bueno es que ha cambiado la mirada de todos hasta el abuso sexual. Ya no es un tabú, ya no es más tabú, no lo es. Se habla, y está buenísimo. Tengo un caso, no voy a dar nombres nunca, pero tengo un caso de una chica grande, de 37 años, que fue abusada hasta hace un mes, 2, desde los 13 hasta los 37. Imaginemos cómo ha cambiado la mirada de las instituciones, todos nosotros, porque vos decís, perdón, en 24 años, ¿nadie vio nada? ¿Nadie vio que tiene un hijo de 20 con su papá? ¿Nadie vio que tiene una nena de 16? Que tuvo otro hijo y que estaba embarazada? Un trabajador social de un pueblo dijo, esto es un horror.
Dijo, y llamó a todos lados. 24 años después, agradezco a ese trabajador social, pero en todos los pueblos en que estuvo en nuestro Río Negro, nadie vio nada. Bueno, antes no se veía nada, porque la víctima estaba sumamente amenazada, al punto tal de negar absolutamente todo. Y ni salud, ni educación, ni fiscalía, nadie pudo ver nada. Bueno, eso ya no pasa. Eso es Sí. nada, una luz de esperanza, digamos. Claro, yo creo que eso ya no pasa, y también no pasa, ¿no? Porque hoy tenemos la corresponsabilidad de hacer algo, o sea, no podemos decir, no sé de qué se trata, no sé qué hacer, es imposible. Ahora tenemos No, hay que informar. la obligación de hacerlo, porque es ley. Hay que informar, hay que hacer saber. No sabemos si es delito o no, ustedes no están obligados a saber si es delito o no, pero al menos tienen que comunicar o preguntar, ¿es delito? ¿Es o no? ¿Hacemos algo o no? Eso, el canal abierto, la comunicación fluida entre todos, ¿sí? Yo siempre estoy disponible, obviamente a la circunscripción que me toca, que es la segunda, que abarca Roca, Allen, hasta Cervantes, el Cuy, Los Benucos, Sierra Colorada, bueno, hay varios lugares que abarcan, ¿sí? Pero, bueno, no todos. Nosotros estamos en Copiapó, así que pertenecimos a México. Bueno, sí, hemos estado, seguramente. No hablan por ahí directamente conmigo, pero a través de mis chicos, somos muy poquitos igual, ¿eh? Somos muy poquitos, pero 4 o 5 nada más. Bueno, gracias, Muchísimas gracias. Graciela y Rita. Gracias. Y Belén, queda una última persona que pidió hacer una pregunta y con eso cerramos en virtud de la hora. Dale. María Rosario Magaldi, ya te habilité el micrófono, así que cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntarle a la doctora por qué en el caso de los menores de edad se habla de consentimiento. Me hizo mucho ruido esa palabra a lo largo de toda su tan pormenorizada y clara explicación. ¿Por qué se habla de consentimiento en el caso de los menores de edad? Gracias. Bien. El tema del consentimiento es que para que haya abuso, regla general, para que haya abuso sexual no tiene que haber consentimiento de la víctima, ¿no es cierto? Tenga la edad que tenga. Si yo presto mi consentimiento, entonces no habría abuso sexual. La ley entiende, el Código Penal entiende que un niño de 0 a 13 años, aunque preste consentimiento, no sirve ese consentimiento. De todas maneras, va a ser un abuso sexual. No pasa lo mismo con un niño de 14 a 18 años. ¿Sí? Según la circunstancia en que sucede el hecho, si el niño presta su consentimiento, puede o no haber abuso sexual. Hay que determinar en el caso concreto. ¿Por qué? Supongamos una situación de una nena de 14 años, un nene, bueno, disculpen que no hablo en inclusivo, pero tenemos una niña, un niño de 14 y un adulto de 18. Y hay consentimiento y tienen relaciones sexuales. ¿Es abuso sexual o no? No. No hay abuso sexual, aunque sea un adulto y un menor. ¿Por qué? Porque no se daría el caso del estupro que hablamos, si no hay aprovechamiento, si no hay una diferencia de edad enorme, ¿sí? Entonces, hay casos en que un menor puede tener relaciones sexuales consentidas. Ahora, al niño de 14 se le exige acreditar la ausencia de consentimiento para que sea un abuso sexual. ¿Se entiende? Muchas gracias, Belén. Bueno, sin más, damos por finalizada la clase de hoy. Contarles que el viernes también va a estar Belén
con invitadas de la UFABI de Roca. No sé si querés contar vos, Belén, de quién se trata, para Sí, trabajar específico sobre ¿ya te dieron denuncia. el ok? ¿Te dieron el ok? Bueno, No, pero sí la vamos a traer. sí la Bueno, vamos a traer. son dos de las operadoras que me ayudan muchísimo a mí en lo que es la investigación de los casos y que acompañan todo el proceso, incluso se sientan como testigos a declarar en el juicio de toda la intervención que han tenido con esa víctima. Son muy importantes porque son como mi ojo, digamos, mi ojo cuando yo no puedo ver de lo que está sucediendo o la orientación de qué puedo hacer o no, porque yo no soy psicóloga, no soy trabajadora social, soy simplemente abogada en una fiscalía de delitos sexuales, ¿sí? Entonces, a veces es necesario contar con el recurso humano de que sepa sobre el tema, con psicólogos, que me indique, que me ayude a ver qué mejor puedo hacer o qué podemos hacer para el caso. Ellas sugieren muchas cosas todo el tiempo, con mucho respeto, porque son muy respetuosas, aunque no sería necesario conmigo, pero me sugieren, ahora sería el momento de tomarle cámara Gesell, me sugieren, hay que hacer una medida de protección de derecho, hay que llamar al SENAF, acá hay que llamar a esto, acá hay que meter una medida cautelar, sugerimos que vuelva a entrevistar a la víctima por alguna cuestión. Ellas hacen un seguimiento muy cercano a la víctima. Porque lo nuestro a veces es tan feo que es recopilar pruebas para ver si podemos acreditar el caso. Entonces es muy frío de alguna manera y ellas nos van a ayudar. Ellas a mí me ayudan mucho. Son Graciela Hussein y Gladys Swain, ¿sí? Una es trabajadora social, la otra es psicopedagoga, y tienen mucha experiencia en tratamiento de víctimas, muchísimas. Sobre todo, bueno, de niños. Así que ellos están en la puerta de entrada, digamos, cuando ingresa la denuncia, que es lo que vamos a hablar el viernes, denuncia y hasta cuándo tengo tiempo de hacer la denuncia, cómo hacerla, a quién llamo, a dónde me dirijo, qué hago, porque es una papa caliente, ¿no? Cuando recibimos mi tío me abusó, y agarramos y ¿qué hacemos? ¿Sí? Y se nos olvidan los protocolos, se nos olvida todo. Entonces, porque nos atraviesa también. A mí también me pasa a veces que un hecho re grave, digo, ¿y por dónde empiezo? Somos humanos y lo que queremos es ayudar. Y entonces, bueno, estar interconectados como las abejas, eso sería lo ideal. Pero bueno, eso lo vamos a ver el viernes para que no se haga tan pesado. Y cualquier otras preguntas que les surjan, las evacuamos el viernes. Bueno, muchas gracias, Belén. Gracias a todos los que se quedaron hasta el último momento. Y contarles que sigue habilitado el foro por si quieren hacer algunas consultas, se las vamos a hacer llegar antes del viernes a Belén para que puedan evacuarlas en la clase del viernes. Muchas gracias y nos vemos el viernes a las 18. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chau, chau. Chao, gracias. Muchas gracias. No, gracias a todos. Muchas gracias, muy buena la clase. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por todo. Muchísimas Hasta el gracias. viernes. Belén. Gusto. Muchas gracias. Gracias Muy bueno. a todas, chicas. Chao, muchas gracias.